Vamos a ver una revisión y algunas aclaraciones sobre lo que es la ósmosis y la presión osmótica. La ósmosis es un proceso que se define como el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia de concentración. Una membrana semipermeable es una membrana que permite el pasaje del solvente y no del soluto, de los solutos. O sea, es permeable al solvente. Estas membranas existen en la naturaleza y también se pueden fabricar artificialmente. En la naturaleza existen como parte fundamental de las células y tejidos de distintos organismos animales o vegetales y cumplen una función vital en los mismos. En el mundo de los seres vivos el solvente es el agua siempre, ¿no? Entonces son membranas permeables al agua pero no a los solutos. Artificialmente se pueden fabricar membranas semipermeables que sean permeables al agua o a otros, se pueden diseñar membranas que sean permeables a otros solventes también. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos soluciones de distinta concentración separadas por una membrana semipermeable? Esto que representamos en rojo. Supongamos que la solución 1 tiene una cierta concentración de soluto y de solvente. La solución 2 tiene una cierta concentración de soluto y de solvente también. Si la concentración del solvente 1 es mayor que la del solvente 2, o sea, la concentración de soluto acá es mayor que en esta solución, entonces la concentración de solvente va a ser menor en la solución 1 que en la solución 2. ¿No? Al haber mayor proporción de soluto, quiere decir que hay menor proporción de solvente. Entonces, la concentración del solvente es mayor en la solución 2, y como la membrana permite el pasaje del solvente, entonces va a haber un flujo neto de solvente desde la solución 2 a la 1. También hay una distinta concentración de solutos, pero estos no pueden atravesar la membrana. Entonces lo que puede atravesar la membrana es el solvente. Entonces va a haber un flujo neto de solvente desde la solución donde la concentración de solvente es mayor hacia la otra solución donde la concentración de solvente es menor. Este proceso, si no lo detenemos, va a continuar y continuar. ¿Cómo se puede? ¿Se puede hacer algo para detener este proceso, para equilibrar el proceso? Sí, se puede hacer algo. Aplicar presión. Si tenemos las dos soluciones de distinta concentración, vamos a suponer para simplificar que una es una solución, soluto y solvente, y la otra es solvente puro, ¿no? Entonces de este lado la fracción molar del solvente es 1, porque es solvente puro. De este otro lado, en esta solución, la fracción molar del solvente va a ser menor que 1. Entonces el solvente tiende, la tendencia del solvente va a haber un flujo neto desde el solvente puro hacia la solución. Bueno, si aplicamos distintas presiones en las dos soluciones, por ejemplo acá esta presión P podría ser la presión atmosférica, y de este otro lado aplicamos esa misma presión más una presión adicional, podemos equilibrar el proceso y que no haya flujo de solvente en ningún sentido. Bueno, esto que denominamos como pi es la presión osmótica, es la presión adicional que se debe aplicar para equilibrar el proceso, para que no haya flujo neto de solvente en ningún sentido. O sea, aplicando, si la diferencia de presión, ¿no? La presión adicional que aplicamos de este lado es exactamente esa que llamamos presión osmótica, el proceso queda equilibrado y no hay flujo de solvente en ningún sentido. Eso es la presión osmótica. Entonces veamos las tres situaciones que se pueden dar. Tenemos entonces la solución y el solvente puro. Hay una presión aplicada sobre el solvente y una presión aplicada sobre la solución. Dijimos que en principio el flujo de solvente va a ser desde el solvente hacia la solución. Si la presión que aplicamos del lado de la solución es exactamente la presión que hay del lado del solvente más la presión osmótica, no va a haber flujo neto. Es la presión necesaria para equilibrar este sistema. Si la presión que aplicamos de este lado es menor que la presión sobre el solvente más la presión osmótica, bueno, va a haber un flujo neto de solvente en este sentido. No logramos detenerlo. Quizá logremos hacerlo un poco más lento, pero no vamos a lograr detenerlo. Y si la presión que aplicamos del lado de la solución es mayor que la presión que existe sobre el solvente más la presión osmótica, logramos que el flujo se produzca en el sentido inverso. O sea, a pesar de la diferencia de concentraciones que provocaría un flujo neto desde el solvente hacia la solución, si la presión es suficientemente grande, supera ese valor de la presión osmótica, logramos invertir el proceso y hacer lo que se llama justamente ósmosis inversa. El solvente va desde la solución hacia el solvente puro. O sea, es una forma de obtener solvente puro, de purificar el solvente. Por ejemplo, se puede emplear para purificar agua, ¿no? A partir de una solución, aplicando suficiente presión, logramos que el agua pase por la membrana desde la solución hacia el agua pura. Y de esa forma obtenemos más agua pura. Muy bien. La relación entre
presión osmótica y concentración está dada por la ecuación de Van Hoff, un gran químico holandés que fue el primer premio Nobel de Química, que llegó a esta ecuación que tiene una similitud con la ecuación de los gases ideales. Algunos trataron de ver alguna similitud en cuanto al mecanismo, pero poco y nada tiene que ver las dos ecuaciones en cuanto al mecanismo de ambas. Pero sí hay una similitud matemática, ¿no? La presión osmótica es la molaridad del soluto, o sea, moles del soluto por litro de solución, por R, la constante R, por la temperatura absoluta, y este factor I, que es el que se llama factor I de Van Hoff, que tiene un valor de 1 para los no electrolitos, o sea, para las sustancias que no se disocian en solución, y un valor mayor que 1 para los electrolitos, para las sustancias que al estar en solución se disocian. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las propiedades coligativas, como la presión osmótica, dependen del número de partículas en solución y no de su naturaleza. Los electrolitos, al disociarse, la disociación genera más partículas, ¿sí? Por ejemplo, veamos para el caso sencillo del cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disocia en solución en iones sodio y iones cloruro. Un mol de cloruro de sodio genera 2 moles de partículas. Entonces el factor I, este factor I de Van Hoff, para el caso del cloruro de sodio, al menos en forma ideal, va a ser igual a 2. La molaridad de cloruro de sodio hay que multiplicarla por 2, porque cada mol de cloruro de sodio genera 2 moles de partículas, un mol de ion sodio y un mol de iones cloruro. Entonces, recordemos, la presión osmótica es una presión que se debe aplicar para equilibrar un proceso. No es una presión que la solución tiene. Hay que tener cuidado con cómo lo decimos, o por lo menos cómo lo interpretamos. Veamos un ejemplo. La sacarosa. La sacarosa es el azúcar de caña, el azúcar común, ¿sí? Es un no electrolito, no se disocia en solución. Esta es la fórmula de la sacarosa: carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, lo cual le da un peso molecular de 342 gramos sobre mol. Veamos un caso simple. Tenemos 20 gramos de sacarosa en 300 mililitros de solución. Calculemos la molaridad. 20 sobre el peso molecular y el volumen en litros. Eso nos da 0,195 mol sobre litro. Esa es la molaridad de esta solución de sacarosa. Entonces calculemos la presión osmótica. El factor I es 1, porque es un no electrolito, molaridad por RT. Bueno, pusimos una temperatura de 298 Kelvin, 25 grados, la temperatura habitual, ¿no? Molaridad por R por la temperatura absoluta. Y eso nos da 4,76 atmósferas, es la presión osmótica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos esto? No es una presión que la solución tiene. Si a esta solución de sacarosa que tiene esta molaridad y tiene esta presión osmótica le conectamos un manómetro para medir la presión, el manómetro no va a medir 4,76 atmósferas, no va a medir nada. No es que esta solución ejerce una presión de 4,76 atmósferas sobre las paredes del recipiente ni nada de eso. La presión osmótica es un fenómeno que se manifiesta si hay una membrana semipermeable de por medio. Si no, esta solución, por el hecho de estar ahí en un vaso, no tiene ninguna presión de nada. La presión osmótica se manifiesta cuando la solución está separada por medio de una membrana semipermeable de agua pura. Entonces, si colocamos esa solución de sacarosa en contacto con agua pura separada por una membrana semipermeable, el flujo, en principio el flujo de agua tiende a circular desde el agua pura hacia la sacarosa, porque acá la fracción molar del agua es 1 y acá es menor que 1. Entonces el agua tiende a circular desde la derecha hacia la izquierda para equilibrar las concentraciones. ¿Cómo hacemos para detener ese proceso? Bueno, de este lado, sobre la solución de sacarosa, hay que aplicar una presión que sea 4,76 atmósferas mayor que la que exista de este lado. Esa es la presión osmótica. O sea, no es una presión que la solución tiene, sino más bien una presión que se le debe aplicar a la solución para lograr equilibrar el proceso. Otro ejemplo, el agua de mar. El agua de mar contiene distintos solutos, una variedad enorme de solutos. El más importante es el cloruro de sodio, pero hay de todo en el agua de mar. La concentración total de solutos es de alrededor de 34 gramos por litro. Todos esos solutos en conjunto hacen que la presión osmótica tenga un valor de alrededor de 25 atmósferas. Y nuevamente, ¿qué significa eso? 25 atmósferas. ¿Significa que cuando nos metemos en el mar hay una presión de 25 atmósferas que nos aplasta? No, para nada. Lo que significa esa presión es que para equilibrar este proceso, agua pura de un lado, agua de mar del otro, separadas por una membrana semipermeable, para evitar el flujo neto de agua en el sentido de derecha a izquierda, debemos aplicar una presión sobre la solución de agua de mar que sea
25 atmósferas mayor que la que existe de este lado. Nada más que eso, o sea, no es una presión que la solución tiene, sino una presión que se le debe aplicar a la solución. Aplicando una presión que sea 25 atmósferas mayor que la de este lado, supongamos que la de este es 1 atmósfera, bueno, de este lado tenemos que aplicar una presión de 26 atmósferas. En esas condiciones el proceso estaría en equilibrio y no habría flujo neto para un lado ni para el otro. Si la presión que aplicamos es mayor que 26 atmósferas, entonces conseguimos esto, que el flujo sea de izquierda a derecha, o sea, obtenemos agua pura a partir de agua de mar. Ese es el proceso que se llama ósmosis inversa. Aplicando una presión mayor que esa presión osmótica conseguimos un flujo neto en el sentido, digamos, antinatural. Es una forma de obtener que se emplea para obtener agua pura a partir de agua de mar. No es gratis este proceso, por supuesto, energéticamente cuesta, hay que aplicar una presión y mover, eso energéticamente cuesta, pero seguramente es más conveniente que la destilación, y por eso se emplea. También podemos hacer que el proceso se equilibre por sí solo sin tener que aplicar una presión, dejándolo libremente, el proceso se va a llegar a un equilibrio por sí solo, si lo disponemos de una manera geométricamente adecuada. Por ejemplo, algo así, un tubo que tenga en el fondo la membrana semipermeable y, digamos, como un balón, ¿no?, que tenga en el fondo una membrana semipermeable y este tubo delgado que asciende. Acá adentro colocamos la solución y sumergimos esto en agua pura. Entonces, al haber nuevamente diferencia de concentración, acá la fracción molar del agua es 1, acá es menor que 1, el agua entra al balón. ¿Y qué va a pasar? Al entrar al balón aumenta el nivel sobre este tubo y eso genera una presión hidrostática. O sea, la presión se va generando sola por el ascenso del líquido acá adentro. Transcurrido un cierto tiempo se va a llegar a una situación de equilibrio en la cual la presión hidrostática generada por esta columna de líquido alcanza para equilibrar la presión osmótica. El equilibrio se va a producir entonces cuando la presión hidrostática iguale a la presión osmótica. La presión hidrostática de una columna de líquido la calculamos como densidad del líquido por G por H, y eso tiene que ser igual a la molaridad por RT. En esas condiciones el sistema llegaría por sí solo al equilibrio. Y eso tiene utilidades como por ejemplo poder determinar el peso molecular de un soluto desconocido.